Estamos con esta comunidad que te estaba esperando. Hola, te estaba necio. saludando por el chat. Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Qué bueno poder verlos en este momento. Si me escuchan bien, podemos establecer una conversación de algunos minutos y veremos cómo va. Espectacular. Pedro querido, miembro, integrante de la comunidad nodal, estamos celebrando, en realidad fue el día sábado, 7 de junio, el Día del Periodista en Argentina. Recuperábamos un poco las dificultades, el duro oficio de ser un periodista, ser un comunicador en América Latina, y por supuesto nos enteramos, ¿no?, de las amenazas que venís sufriendo reiteradamente por redes sociales, por tu labor crítica, por tu labor periodística tan clara en torno a Cuba y más allá de Cuba, ¿sí? Sos un periodista que estás muy al tanto de todo lo que acontece en el mundo, sos muy rápido para informar, o sea, de verdad que te seguimos en ese sentido, decir, bueno, che, pasó algo en el mundo, miremos qué dice el necio, porque sos uno de los primeros en llegar a la noticia, y la verdad que te lo agradecemos permanentemente, pero vimos tu Twitter con preocupación de que esas amenazas en redes sociales se convirtieron en amenazas concretas en la realidad real, no solo en la realidad virtual, ¿sí? Y nos preocupó, y bueno, un poco para hablar con vos sobre, bueno, esto, digamos, arrancar con una pregunta. ¿Qué significa el oficio periodístico hoy en día? ¿Qué significa hacerlo desde Cuba? ¿Qué significa hacerlo desde un tono necio, un tono crítico, ¿sí? Contra la oligarquía y el imperio? Oye, pues nada, mira, desde los cafés universitarios todos nos hacíamos esta pregunta siempre, ¿no? ¿Cuál es el deber del periodista? ¿Cuál es el deber del intelectual? ¿Cuál es el deber del escritor? Y yo creo que concluíamos, ¿no?, algunos aspectos que tienen que ver mucho con sustratos académicos, ¿no?, con el deber ser que se va aprendiendo en la academia, pero aún así vemos que para mí no hay otro deber distinto a el deber que puede tener un albañil, el deber que puede tener un obrero, el deber que puede tener un campesino, y es el deber de ser latinoamericano, ¿no? Yo creo que en el momento actual no hay otro deber para un periodista, para un comunicador, para un intelectual de la información o del arte que ser latinoamericano, que aliarse con ese gran masa obrera que compone América Latina, un continente invadido, un continente saqueado, y posicionarse en función de ello. Por eso, desde acá también reivindicamos, siempre que hay eventos acá que tienen que ver con el periodismo y con la comunicación, se dice, ¿cómo en Cuba esto está tan normalizado, ¿no? Y en el mundo todavía es una discusión. Acá reivindicamos lo que llamamos siempre periodismo militante, ¿no? No es el periodismo que están acostumbrados las academias de periodismo del mundo a escuchar, no es el periodismo de, digamos, neutral, objetivo. Estas son palabras que se suelen siempre posicionar imparcial. Acá hablamos también del periodismo militante, el periodismo que se posiciona en función de una causa, en función de varias causas, en función de poblaciones, en función de una clase social, en función de una serie de países en específico. Aquí yo he hablado de América Latina en este caso. Pedro, necio, bueno, la comunidad te saluda porque siempre es un gusto escucharte también. Ya te están invitando a la Argentina, así que anda poniendo fecha, que gestionamos este viajecito y te vamos a recibir con mucho gusto. Pero también queremos preguntarte, bueno, en este marco, ¿no? Y en esta serie de reflexiones que haces sobre el periodismo militante y el deber ser, ¿cómo afecta el bloqueo en particular en Cuba y en general cómo afecta al ejercicio crítico de la profesión el monopolio de los medios, ¿no? Una reflexión en torno a eso. Ahí lo perdimos. Pues será... Sí, vamos a recuperarlo. Sí, vamos a estar yendo y viniendo, por lo menos lo vamos a seguir intentando, porque hablando de bloqueo, hablando de monopolios, hablando de quién dirige la batuta, también la conexión a Internet es hoy una condición restrictiva para algunos. No, tal cual, y hay que saber que la isla no es un problema de conectividad necesariamente lo de la isla, sino un problema de cómo esa conectividad funciona, sobre todo en este sentido, ¿no? En la comunicación, ¿sí?
con el exterior, ¿no? Ahí siempre hay un filtro, ¿no? En la conectividad cuando se trata de, por ejemplo, el uso de algunas plataformas, ¿sí? Por ejemplo, la plataforma Zoom tiene restricciones serias para usarse en la isla, ¿no? Y tiene que ver efectivamente con comunicar la verdad, ¿no? Ahí está. Tenemos a Pedro nuevamente. Pedro, ¿nos escuchas? Sí, los escucho perfectamente. Bien, no sé si está llegando bien la señal allá. Sí, está perfecto. Se nos cayó un ratito, pero ya te tenemos aquí. ¿Llegaste a escuchar? Vamos a seguir intentando. Sí, genial. Sí. La comunidad tiene paciencia, así que te vamos a tener así como en flashbacks. Pero ¿escuchaste la propuesta de Sol? Sí, escuché la pregunta. Mira, te decía primero que este aparato hegemónico de los medios de comunicación siempre termina afectando una visión contrastada de Cuba. O sea, yo siempre exijo al mundo de los medios de comunicación poder dar una visión más objetiva de Cuba, una visión contrastada. Hay una visión hegemónica muy posicionada de lo que es Cuba, de lo que se está moviendo en Cuba, y casi siempre es una visión que no es objetiva. O sea, parten siempre de este elemento, del elemento de la objetividad, que es un elemento de la academia, ¿no? De los valores noticias fundamentales de cualquier periodista, y no lo usan para el caso cubano. O sea, cuando vienen a Cuba, dan siempre un relato de la situación, que es un relato que está siempre permeando alrededor de los intereses del lobby de Washington y del lobby de Miami. Esto es lo que ocurre. Así es que veo a veces varios medios de comunicación que, con otros conflictos como el conflicto en Gaza, como varios conflictos en el mundo, son bastante objetivos. Sin embargo, cuando tocan el tema Cuba, o sea, yo siento que se les va la Catalina, como solemos decir acá. No es que hagan un relato a favor del gobierno cubano, ni mucho menos, es que hagan un relato objetivo de la realidad palpable, de una historia que también hay que reivindicar, de unas conquistas que también hay que reivindicar, de una normalidad de un país que está en crisis total, y que esa crisis hay que reflejarla, pero también un país que vive, que tiene una normalidad, ¿no? Entonces, eso muy pocas veces se cuenta, y por eso es que afecta también el periodismo alternativo, ¿no? El periodismo independiente que tratamos de hacer desde la isla. En mi caso, afecta porque siempre, bueno, esos relatos hegemónicos están posicionándose encima de nosotros, y siempre hay una gran audiencia que comienza a verse inyectado por ese relato hegemónico y nos exige a nosotros, bueno, aliarnos, adentrarnos, afiliarnos a ese mismo relato, y no funciona así. Para algo estamos haciendo periodismo alternativo. Estamos haciendo periodismo alternativo para desmentir, estamos haciendo periodismo alternativo para poner en contexto, para bifurcar todos los argumentos posibles alrededor de una misma causa, como lo que está ocurriendo en los últimos días, que hay una serie de tensión en Cuba, ¿no? Alrededor de esto es que están movidas las amenazas hacia mí. Y yo he tratado de hacer un periodismo objetivo, un periodismo que refleje al menos una realidad palpable. Por ejemplo, en los últimos días se está hablando mucho, seguro en Argentina ha llegado alguna referencia, se está hablando mucho de paro estudiantil, paro universitario. Sin embargo, no hay paro. O sea, es absolutamente irrisorio que se esté hablando de esto cuando no hay paro. O sea, sí hay llamados al paro estudiantil, sí hay descontentos, sí hay comunicados, sí hay varios comunicados que son muy fuertes, pero paro no hay. Sin embargo, estas son las palabras y este es el contexto. Esta es parte de la irrealidad que siempre se trata de contar de Cuba. Entonces, en ese sentido, primero esto, que es parte de la pregunta, y después me hablaste un poco del bloqueo, y bueno, ahí volvemos a lo que estamos viviendo aquí minuto a minuto. O sea, aquí estamos viendo cómo yo me he tenido que desconectar 3 veces, y es parte del cerco tecnológico que también se le hace a Cuba. Tiene que ver también con la posibilidad de que mis redes sociales, por ejemplo, para poder ejercer el trabajo que hago, puedan monetizar o no. No lo pueden hacer desde Cuba. O sea, los periodistas, los creadores de contenido cubanos no pueden monetizar, tienen eso cerrado. No pueden usar diferentes herramientas de las redes sociales. Esta misma plataforma que estamos aquí usando para comunicarnos, o sea, la tengo que usar con una ubicación, cambiando el IP hacia otro país, porque desde Cuba no puedo usar esta videollamada para poder comunicarme con ustedes. No podemos usar herramientas sencillas de redes sociales como ver estadísticas. Las estadísticas de Twitter, por ejemplo, eso es una función que está limitada. Las estadísticas de X está limitada para Cuba. No podemos usar las estadísticas. En Instagram no podemos usar música, no podemos usar audios, no podemos usar canciones. Las canciones de Instagram que se usan tanto no se pueden usar desde Cuba. En
Y así vas plataforma por plataforma. TikTok no se puede usar. O sea, no se puede usar, hay que usar un VPN, cambiar de IP, usar una aplicación pirateada, hacer una serie de trucos para poder estar allí que la mayoría de la gente no conoce. Entonces, de por sí nos limita a los creadores de contenido, a los periodistas, a los comunicadores, pero también limita la audiencia de vernos a nosotros. Porque si la audiencia cubana pudiera estar en TikTok, quizás pudiera ver los diferentes productos que yo con esta serie de trucos estoy tratando de colocar, pero no los ve. Lo está viendo los productos de Cuba que yo lanzo a redes sociales, lo ve una audiencia extranjera, no lo ve la audiencia cubana. Entonces aquí vemos una serie de limitaciones que están marcadas, pero tiene que ver también con la posibilidad, por ejemplo, aquí tiro otra, o sea, se me están ocurriendo cosas, pero después me pongo a pensar y se me ocurren 100 más. Aquí tiro otra, la posibilidad de participar en un evento. No les puedo explicar el trabajo que yo pasé para participar en las elecciones en México el año pasado. O sea, fueron muchos días para poder aprobarme mi visa a México porque los cubanos viven bajo ese cerco también migratorio, viven bajo ese cerco también de la legalidad internacional y bueno, en ese caso pasan mucho más trabajo para participar en eventos internacionales. O sea, poner la voz de Cuba para nosotros siempre es un problema y también nos enfrentamos a una serie de periodistas cubanos que han emigrado de Cuba y que están tratando de posicionar otro relato de Cuba. Eso sí van a eventos, eso sí tienen una maquinaria de dinero detrás, tienen una tubería de dinero detrás, aplican a grants del gobierno de Estados Unidos, aplican a diferentes presupuestos que el Departamento de Estado enseguida provee, aplican a presupuestos que ONGs del mundo le provee. O sea, pueden ejercer un periodismo económicamente rentable mientras nosotros lo tenemos que hacer con un móvil sentado en un parque, pero no importa porque así les estamos dando la batalla y así siempre ha sido la batalla. O sea, es una guerrilla comunicacional en este caso. Como Pedro, podamos, ellos saben que les estamos dando la batalla y en mi caso se las he dado con las herramientas que tengo, pero estoy ahí. Pedro, yo creo que es importante, recién repasábamos bueno, un poco el Twitter que vos publicaste sobre las amenazas que has sufrido recientemente, ¿sí? Amenazas físicas concretas, digamos, Sí, pesadas, densas, digamos, ¿no? Pero vos sos consciente que aún en esas condiciones de limitación, sobre todo la cuestión tecnológica, ¿no? Digo esto, las plataformas Zoom no se puede usar, la que estamos usando ahora, OBS Ninja tiene también restricciones para transmitir desde Cuba, siempre es con una VPN por medio. A pesar de todas esas limitaciones, ¿vos sos consciente de que evidentemente algún estorbo, ¿sí? Alguna necedad de tu parte está generando? Porque evidentemente si no molestaras no estarían tan preocupados por vos, y no solo por vos, sino por una serie de jóvenes periodistas y comunicadores cubanos que realmente están contando la realidad de Cuba de la manera que lo estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí me quedé con la pregunta, digo, pero si él es consciente de lo que significa, ¿no? Del impacto, ¿no? Que estás teniendo, sobre todo en esmerilar el relato hegemónico, el relato que emana de Florida, ¿sí? Del Eso dinero te de iba a los... decir. Ojalá que sí sea consciente, porque Marco Rubio lo es. No es. Sería, ¿no? Toda esa gusanera. Marco Rubio, Narco Rubio, Mascanosa, ¿sí? Los Mascanosa, ¿no? Toda la gusanera, ¿sí? La gusanera de Miami, de ciudadanos estadounidenses de origen cubano, no son cubano-americanos, son ciudadanos estadounidenses, ¿sí? De origen americano que efectivamente sí intentan otra cosa. Pedro, recién te preguntaba, digamos, si sos consciente, si tenés conciencia de que efectivamente lo tuyo, y no solo lo tuyo, pues hay toda una generación de jóvenes periodistas cubanos que están hablando de la realidad de Cuba en primera persona y no desde Florida, ¿no? Y que si todos esos ataques van sobre tu persona es porque algo molestás y si tenés registro de todo eso. pues sí, cada vez son más, por eso esto es una práctica también que es... Pucha. Ay, lo perdimos. Bueno, sí, lo volvimos a perder. Pero evidentemente, bueno, esto que decías, Cachi, hacia el final, cuando uno repasa en las publicaciones recientes de Pedro el Necio, encuentra allí que muchos de esos mensajes de ataque, de amenaza, violento, irracional, desmedido,
provienen de números de ciudadanos norteamericanos que residen allí en Estados Unidos, tal vez de origen cubano, probablemente de origen cubano. Pero Marco Rubio ni siquiera, digamos, Marco Rubio es un ciudadano estadounidense, digamos, de origen, ¿no? En la inmigración cubana, ¿sí? Los más Canosa, todos los más Canosas actuales, ¿sí? son estadounidenses, no tienen el registro, ¿no? Pero evidentemente hay un núcleo político en Florida, que es la capital del trumpismo, dicho sea de paso, ¿no? La capital del trumpismo político es Florida, ¿sí? No por nada, incluso Donald Trump vive en Mar-a-Lago, ahí en Florida, ¿sí? No. Sí, es cierto, que vive en Florida, claro. Peluca. Pedro, te escuchamos. No sé si llegaste a entender la pregunta, pero o el comentario. Sí, escuché la pregunta. ¿Ustedes me escuchan en este momento? Sí, perfecto ahora. Muy bien. Bueno, nada, les decía que cada vez son más los jóvenes cubanos. Esto es una práctica ejemplarizante desde que yo agarré un móvil y comencé a hacer tweets, comencé a tratar de publicar en Instagram. No tenía todas las herramientas, digamos, estéticas, comunicacionales, periodísticas. Es también atreverse, ¿no? Lanzarse, ir aprendiendo en el camino. Y desde que hice eso, por supuesto que hay jóvenes cubanos que se ven reflejados y que comienzan a tratar de apoyar en esta gran causa comunicacional que tenemos. Por ejemplo, hay una joven cubana que está ahí por X, que la estoy siguiendo mucho últimamente, que se llama Tere Felipe, que también desde Cuba está tratando de hacer comunicación en X, está posicionando mensajes, está haciendo un periodismo que para ella también es independiente, en este caso lo hace ella solita, y es eso, ¿no? Son como los jóvenes cubanos también pueden comenzar a hacer cosas maravillosas. Y esto, te repito, es ejemplarizante y como es ejemplarizante, por eso es que llegan las amenazas. O sea, en este caso, un periodismo comprometido con los ardides del periodismo, o sea, con la objetividad periodística, con el contraste de fuente, con la triangulación de fuente, con la investigación, con la verificación de hechos, porque para nosotros la verdad es absolutamente importante. Nunca vamos a abrazarnos a la mentira, o sea, esto es también desde Fidel algo que es primordial, no mentir jamás ni violar principios éticos, ¿no? Entonces la ética del periodismo, la deontología de esta profesión también merece que nos prestemos atención a todo esto. Yo siempre recalco la imposibilidad en Cuba de que seamos cada vez más éticos, ¿no? Cada vez mejores personas, cada vez menos egoístas, porque esto es una práctica que también hay que colectivizar, ¿no? No parte desde el egoísmo, no parte desde la individualidad, hay que ver cómo buscamos otras voces, hay que ver cómo salimos a esa sociedad a poder plantearnos, digamos, posiciones, argumentos distintos y darle voz a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que he intentado hacer en momentos de tensión informativa, mediática, como lo de los últimos tiempos. Bueno, se tensa la situación y llegan las amenazas, como suelen llegar casi todas las semanas. Esto siempre sucede así, pero en casos como estos llegan de manera más repetida, por eso es que hago la denuncia. Llegan muchas en una misma semana, comienza un reto para golpearme en redes sociales. A la misma vez, estoy en algunos lugares, estoy en un lugar y pasa una persona a agredirme verbalmente. Entonces fueron varias cosas que se fueron ejecutando al mismo tiempo, porque ellos saben que yo mi labor periodística no la voy a parar e intentan amedrentarme. No solo van sobre mí, van también sobre mi familia, y esto es importante aclararlo. Cuando no pueden conmigo, que siempre, o sea, va a pasar así, no van a poder callarme, entonces tratan de ir sobre mi familia. Y yo publiqué en redes sociales, ahí en mi perfil de Instagram, si la comunidad va ahí a mi perfil de Instagram, va a notar que publiqué capturas específicamente de lo que estoy diciendo. O sea, no es que estoy creando un relato, es que realmente son amenazas fascistas, son amenazas que tienen que ver mucho con la dictadura de Batista en Cuba, quieren volver a imponer eso en Cuba. Y bueno, específicamente allí yo denuncié los mensajes que están lanzando, que son mensajes de llamados al asesinato. O sea, es así, realmente no tienen nada que ver con la libertad ni con la democracia, no son personas comprometidas con los derechos humanos, son personas que son capaces de amenazarte de muerte, y por eso hay que denunciar no solo en redes sociales, no solo a la comunidad internacional, no solo a la prensa internacional, sino también hay que denunciar ante las autoridades policiales y ante las autoridades jurídicas. Hay que tomar postura en este asunto y defender la verdad. Pedro, toda nuestra solidaridad, por supuesto, desde aquí, desde Nodal, nuestra comunidad, pero quienes se están conectando, que están viendo o te verán
en consonancia, ¿no? Con un discurso que no sea la doble vara de quién valen los derechos humanos, de quién vale la libertad de expresión y de quiénes no. Creemos que tu voz es fundamental y habla también de un pueblo entero, ¿no? Hay un pueblo cubano que se expresa allí, que es profundamente democrático y que sigue contando su verdad a pesar del bloqueo, a pesar de la guerra comunicacional, a pesar de los kilos y kilos o toneladas de dinero que pone el imperio en su contra. Así que te agradecemos mucho, pero mucho, por haber estado hoy en Nodal Se Prende. Vayan y síganlo, es El Necio_Cuba en Instagram, y allí van a encontrar además el resto de sus redes sociales, van a poder ver su perfil personal, van a poder seguir al necio, un necio de verdad. Es una alegría inmensa entrevistarte, toda la solidaridad de parte del equipo de Nodal, desde Argentina. Oye, ¿sí? ahí quería dejarles Gracias un por último tu labor, mensaje sobre porque todo eso. ustedes me han lanzado hacia acá muchos elogios, pero también reivindicar y elogiar y aplaudir el trabajo que están haciendo en Argentina, porque no son tiempos fáciles para hacer periodismo en Argentina, para nada, son tiempos bastante complejos y realmente ustedes están rompiendo también ese cerco mediático que no solo va hoy contra los medios tradicionales, los grandes medios tradicionales de Argentina, el Grupo Clarín, o sea, todos los grandes medios, sino también contra nuevos espacios, podcast, por ejemplo, que tiene la derecha con mucho dinero detrás, y ustedes están tratando también de dar esa batalla día tras día, con inmediatez, con profundidad en los análisis, con debate. Así que fuerza a todo el equipo de Nodal, hacemos comunidad, hacemos colectivo y seguimos colaborando en lo que sea, hermanos. Qué grande. Gracias Pedro, de verdad. Un abrazo grande y nos vemos, esperamos vernos prontito en persona. Sí, nos encantaría, un gustazo cada vez que nos hemos cruzado por allí, por Latinoamérica. Esta comunidad te saluda con mucho afecto y con mucho respeto también por ese trabajo. El Necio de Cuba. Será hasta la próxima, compañero. Y gracias por esas palabras, porque sí, está difícil hacer acá también periodismo crítico. Bueno, pero siempre... un abrazo, la verdad nos preocupó mucho cuando vimos